Desde el piso 52 de su torre corporativa en el corazón de Bogotá, Ricardo Salazar observaba la ciudad como un dios aburrido. A sus 51 años, había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Colombia, pero también en el más arrogante. Su oficina era un monumento a su ego, paredes de mármol negro, obras de arte millonarias y una vista que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos. Pero su mayor placer no era la riqueza, sino el poder sádico de humillar a quienes consideraba inferiores. Aquella tarde, sonrió al oír el intercomunicador. Su nueva diversión acababa de llegar. La empleada de la limpieza, acompañada de su hija pequeña. La puerta de cristal se abrió y Carmen Martínez entró, empujando su carrito de limpieza, una figura de 45 años moldeada por la sumisión. Detrás de ella, con paso vacilante, venía su hija, Lucía. A sus 12 años, la niña era la antítesis del lujo que la rodeaba. Escolar, su uniforme remendado pero impecable, y los libros de la biblioteca municipal en su mochila contrastaban con el brillo del mármol. Sus ojos, sin embargo, eran lo que la diferenciaba. Eran grandes, curiosos, y contenían una chispa de desafío que años de dificultades aún no habían logrado apagar, una luz que Ricardo, en su arrogancia, no fue capaz de ver, pero que pronto lo deslumbraría. «Quédense, esto será divertido», dijo Ricardo, la voz un gruñido de depredador. Forzó a Carmen a admitir frente a su hija, que apenas había terminado la secundaria. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres», se burló. Luego le presentó a Lucía un documento antiguo, un texto misterioso que los mejores traductores de la ciudad no habían podido descifrar. «¿Sabes qué es esto, niña?», preguntó, esperando la humillación. Pero para su sorpresa, Lucía no retrocedió. Se acercó y examinó los extraños caracteres con una intensidad que lo desconcertó. La trampa estaba puesta, pero la presa no estaba actuando como se esperaba. Un multimillonario cruel, una madre humillada y una niña de 12 años enfrentando un desafío imposible. Su arrogancia parece no tener límites, pero la inteligencia de ella podría ser la mayor sorpresa de todas. Si crees que el conocimiento es la mayor de todas las fortunas, suscríbete al canal y dale like a este video. Detrás de la fachada de una niña tímida, Lucía vivía en un universo secreto de conocimiento, mientras su madre, Carmen, enfrentaba jornadas de 16 horas de trabajo. La niña transformaba la biblioteca pública municipal en su universidad particular. Allí, entre libros gastados y el silencio respetuoso, no solo estudiaba, sino que era instruida por una comunidad de maestros invisibles. Aprendió mandarín con la señora Wang, una profesora jubilada de Pekín, árabe con Ahmed, un refugiado sirio que conducía un taxi durante el día, e italiano con María, una señora que también trabajaba en la limpieza. Eran personas que el mundo de Ricardo Salazar descartaría como irrelevantes, pero que para Lucía eran portales a la sabiduría del mundo, mentores que le daban gratis lo que ninguna fortuna podría comprar. El hambre de conocimiento de Lucía se alimentaba del sacrificio de su madre. Veía el cansancio en los ojos de Carmen, las manos ásperas por el trabajo duro, la dignidad con la que enfrentaba cada día para asegurar que sus hijos tuvieran qué comer y útiles para la escuela. La frase de su madre era un mantra en su corazón. «La educación es lo único que nadie te puede quitar, mi hija». Por eso, cada nuevo idioma que aprendía, cada libro que devoraba, era más que un ejercicio intelectual. Era un acto de amor, una forma de honrar la lucha silenciosa de su madre. Estudiaba para construir un futuro donde Carmen pudiera finalmente descansar, para demostrar que el sudor de su madre había regado la semilla de algo grandioso.
Pero la búsqueda de Lucía iba más allá de los idiomas modernos. Los fines de semana encontró la manera de entrar en la biblioteca de la universidad, donde los bibliotecarios, al notar su inusual sed de saber, la dejaron explorar las secciones de lenguas clásicas. Allí, la niña de 12 años se sumergió en textos antiguos, estudiando lingüística comparada, la evolución de los sistemas de escritura y la filosofía detrás de las palabras. Mientras Ricardo Salazar aprendía a ver el mundo a través de cifras y poder, Lucía aprendía a verlo a través de la historia, la cultura y la interconexión de la sabiduría humana. El enfrentamiento inminente en su despacho no sería solo entre una niña y un adulto, sino entre dos visiones del mundo: la arrogancia vacía del poder contra la riqueza profunda del conocimiento. Creyendo haber vencido, Ricardo se volvió hacia su escritorio con aire de desprecio. «Basta de juegos. Carmen empieza a limpiar, y tú, niña, siéntate ahí y no hagas ruido». La despidió como si fuera un objeto, seguro de que su demostración de poder había aplastado cualquier vestigio de dignidad que pudieran tener. Para él, el orden natural del mundo había sido restablecido. Los ricos mandan, los pobres obedecen. No se dio cuenta de que con sus crueles palabras no había silenciado a la niña, sino que había despertado a la gigante que dormía dentro de ella, una fuerza intelectual que estaba a punto de poner su universo patas arriba. «Disculpe, señor». La voz de Lucía, tranquila e increíblemente firme, cortó el silencio. Ricardo se giró, irritado por la audacia. Caminó en su dirección, la niña, no con el miedo que él esperaba, sino con la postura de quien está a punto de hacer una pregunta importante. Lo miró directamente a los ojos. «Usted dijo que los mejores especialistas no pueden leer este documento», afirmó, con voz clara. «Sí, ¿y qué?», respondió él impaciente. Entonces vino el primer golpe, una pregunta simple y lógica que lo desarmó por completo. «¿Y usted? ¿Usted puede leerlo?». La sala, antes escenario de su arrogancia, se convirtió de repente en un silencioso tribunal donde él era el acusado. Por primera vez en años, Ricardo Salazar tartamudeó. Él, el titán de los negocios, estaba intelectualmente acorralado por una niña de 12 años. «Eso es diferente. Yo valgo miles de millones», alcanzó a decir, apelando a su única fuente de autoridad. Pero Lucía no se intimidó. «¿Eso lo hace más inteligente?», replicó, la calma en su voz más afilada que cualquier grito. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero, sino por lo que sabes y, sobre todo, por cómo tratas a los demás». La verdad simple y profunda de aquellas palabras golpeó a Ricardo como una bofetada, exponiendo la falacia sobre la cual había construido toda su vida y su imperio. Viéndolo sin palabras, Lucía asestó el golpe final. «Usted asumió que yo no podría leer el documento por la profesión de mi madre», dijo, «pero en ningún momento me preguntó qué sé o qué idiomas hablo». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Había una peligrosa certeza en su voz. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó, la pregunta ya una rendición. «Hablo 9», respondió Lucía, y la frase explotó en el silencio de la sala. «¿Y usted, señor Salazar? ¿Cuántos idiomas habla usted?». La pregunta era retórica, un jaque mate. El hombre más poderoso de la sala había sido completamente desarmado, derrotado no por un rival de negocios, sino por la sabiduría de una niña a la que consideraba basura. Carmen observaba la escena paralizada, una espectadora de su propia vida. Niña que había criado, la niña tranquila que hacía sus deberes en la mesa de la cocina, se había transformado en una gigante. Oyó a su hija enumerar 9 idiomas y sintió que el mundo vacilaba. Sabía que Lucía era dedicada, que amaba la biblioteca más que cualquier parque, pero jamás había imaginado la profundidad de ese conocimiento.
La hija que intentaba proteger del mundo acababa de revelarse como una fortaleza, un universo secreto de sabiduría que ella, su propia madre, desconocía. El shock inicial fue tan intenso que la dejó sin aliento, una mezcla de asombro y la extraña sensación de estar conociendo a su hija por primera vez. Justo después del shock, sin embargo, vino una ola de puro y abrumador terror. Carmen conocía a Ricardo Salazar. Durante 8 años había aprendido a leer sus matices, a prever sus explosiones de furia, a navegar en su océano de arrogancia. Y su hija, su pequeña y valiente Lucía, no solo lo había desafiado, lo había humillado públicamente en su propio santuario de poder. El miedo maternal la consumió. En su mente ya veía el despido, la puerta de la calle, la dificultad para encontrar otro trabajo, la lucha por alimentar a sus hijos. Quiso correr, jalar a Lucía del brazo, implorar el perdón del jefe. El instinto de supervivencia gritaba que se inclinara para apaciguar al monstruo antes de que devorara el futuro de su familia. Pero, mientras observaba a su hija, de pie, firme, enfrentando al hombre más poderoso que jamás había conocido sin una pizca de miedo, el terror de Carmen comenzó a transformarse en algo nuevo, un orgullo inmenso y feroz. Vio en Lucía no la imprudencia de una niña, sino el coraje de una guerrera. Vio la materialización de su propio mantra, la prueba de que la educación era, en efecto, lo único que nadie podía quitarles. Su hija no solo se estaba defendiendo la dignidad de su madre, el valor de su familia. Y, en el momento en que Lucía extendió la mano para tomar el documento, Carmen entendió. El miedo ya no importaba. Su hija era extraordinaria y ella sería testigo de su grandeza. Con un asentimiento casi imperceptible, Ricardo cedió. «Muéstrame», susurró, la palabra una mezcla de desafío y rendición. Lucía se acercó a la mesa y la sala entera contuvo la respiración. Con manos firmes tomó el antiguo documento. Sus ojos recorrieron los caracteres, no con la confusión de una niña, sino con el enfoque de una descifradora experimentada. Tras un largo momento de silencio, hizo su primera revelación, una que por sí sola ya era genial. «No es un solo idioma», dijo con voz sorprendentemente tranquila. «Es un rompecabezas lingüístico, varios idiomas antiguos, escritos en capas, todos hablando de lo mismo». La simplicidad de esa percepción, que se había escapado a todos los expertos, fue el primer indicio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Entonces comenzó a leer, y la sala de juntas, un templo del capitalismo moderno, se llenó con los sonidos de civilizaciones antiguas. Primero, la melodía tonal del mandarín clásico fluyó de sus labios, perfecta en su pronunciación. Sin pausa, se sumergió en la cadencia poética del árabe clásico y luego en la resonancia espiritual del sánscrito. Con cada nuevo párrafo, una nueva lengua, una nueva proeza que desafiaba la lógica. No era una recitación, era una actuación magistral, una sinfonía de conocimiento que brotaba de la boca de una niña de 12 años con un uniforme escolar remendado. Ricardo y su Carmen observaban paralizados, siendo testigos de un milagro que sus mentes luchaban por comprender. Al terminar la lectura, un silencio reverente se apoderó del ambiente. Lucía depositó el documento sobre la mesa. «¿Quiere que traduzca el significado?», le preguntó a Ricardo, su voz ahora cargada de una tranquila autoridad. Él solo asintió, mudo, y entonces ella tradujo. Pero no era una traducción técnica, era un espejo. «El documento habla de la verdadera riqueza», comenzó. «Dice que la sabiduría no habita en palacios, sino en corazones humildes, y que el valor de un hombre no se mide por sus monedas, sino por su capacidad de ver la dignidad en todas las almas». Cada palabra
Era un reflejo preciso y doloroso del carácter del propio Ricardo Salazar. La traducción continuó, y cada frase era un golpe más profundo al ego del multimillonario. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos, pues ha perdido la capacidad de reconocer la luz en los otros. Lucía lo miraba fijamente con voz firme, y que el verdadero poder no está en la habilidad de humillar, sino en la fuerza para elevar. La revelación final fue el jaque mate moral, el propósito de aquel antiguo texto volviéndose claro. Y cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que siempre lo rodeó, este es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. El documento no era una prueba, era un veredicto. La humillación se transformó revelando la verdadera pobreza del multimillonario. ¿Qué hará ahora que ha sido confrontado con su propia alma? Si alguna vez has visto a la sabiduría humillar a la arrogancia, comenta tu historia y suscríbete al canal para descubrir si este hombre puede ser salvado. El silencio que se abatió sobre la sala era el sonido de un mundo rompiéndose. Ricardo Salazar, el titán, el depredador corporativo, parecía pequeño y frágil detrás de su escritorio de mármol. El veredicto del texto antiguo, entregado por la voz de una niña de 12 años, lo había desnudado, forzándolo a enfrentar el vacío de su propia alma. Con la voz ronca, casi un susurro, hizo la única pregunta que importaba. ¿Quién eres en realidad? La pregunta no era para la niña, sino para el universo que ella representaba, un universo de sabiduría y valor que él nunca supo que existía. Al lado, Carmen lloraba abiertamente, ya no de miedo, sino de un orgullo tan abrumador que dolía en el pecho. La respuesta de Lucía fue la más simple y por eso mismo la más demoledora. Soy exactamente quien usted siempre ha visto, la hija de Carmen Martínez, una estudiante que cree que todos merecen dignidad. No reclamó ningún título, ningún estatus, solo afirmó su humanidad. Ricardo, confrontado con esa simplicidad, sintió que la complejidad de sus propias mentiras se desmoronaba. La necesidad de entender, de descifrar aquel enigma, se volvió desesperada. ¿Pero cómo?, preguntó, la voz la de un hombre perdido. ¿Cómo aprendiste todo eso? Era su primera pregunta genuina, la primera vez que admitía su propia y vasta ignorancia, el primer paso hacia la humildad. Lucía entonces le reveló la existencia de su universidad secreta, la biblioteca municipal. Describió a sus maestros, los tesoros humanos que la ciudad escondía a plena luz del día. El profesor de literatura sirio que ahora conducía un taxi, la académica china jubilada, la empleada doméstica italiana. Le pintó el retrato de una ciudad paralela, una metrópolis de conocimiento y resiliencia, habitada por las mismas personas que él había pasado toda su vida tratando como invisibles. Para Ricardo, la revelación fue un shock profundo. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de riqueza, se había aislado de la verdadera fortuna del mundo, la sabiduría compartida de la experiencia humana, un tesoro que jamás podría comprar. Finalmente quebrado, Ricardo miró de la hija a la madre y por primera vez las vio de verdad. Vio la dignidad, la fuerza, la resiliencia, vio todo lo que faltaba en su propia vida. Con la voz embargada por una emoción que no había sentido en décadas, se dirigió primero a Carmen. Perdóneme por 8 años de falta de respeto, por no haber visto nunca la persona increíble que es usted. Y luego se volvió hacia Lucía en un acto de completa rendición. No sé cómo hacer esto, admitió, la confesión una herida abierta. No sé cómo ser mejor. E hizo la petición que sellaría su transformación. Por favor, ¿me enseñarían ustedes? El hombre más rico del país acababa de pedir ser alumno de la empleada de la limpieza y de su hija.
La educación de Ricardo Salazar comenzó con un acto de humildad. Aceptó las condiciones de Lucía sin dudar. La primera fue la más fácil y la más simbólica. Su madre, Carmen, fue ascendida a un cargo recién creado de directora de Desarrollo Humano, con un salario que reflejaba su verdadero valor. La segunda fue la creación del Fondo de Becas Lucía Martínez, un programa robusto para financiar la educación de jóvenes talentosos de familias trabajadoras. Pero la tercera condición fue la que verdaderamente comenzó a desmontar su ego. Tendría clases de mandarín con Lucía todos los martes en la biblioteca pública. El multimillonario, acostumbrado a dar órdenes, ahora sería alumno de una niña de 12 años. La primera clase fue una lección de choque cultural y personal. Ricardo, con su traje de diseñador, se sentía como un extraterrestre en la biblioteca municipal, un espacio vibrante de conocimiento democrático que nunca supo que existía. Allí, Lucía no era la hija de la empleada de la limpieza, sino una profesora paciente y exigente. Luchó con los tonos del mandarín, su voz de mando sonando torpe e infantil. Se sintió completamente ignorante, una sensación que no experimentaba en décadas. Y, a través de esa dificultad, comenzó a entender el coraje que se necesitaba para aprender, para ser vulnerable, para admitir que no se sabe todo. La humildad, descubrió, era un músculo que nunca había ejercitado, pero la lección más profunda llegó cuando Lucía le presentó a sus otros maestros. Conoció a Ahmed, el exprofesor universitario sirio que ahora era taxista, y a la señora Wang, la académica china jubilada. Personas que habría descartado como personal de servicio resultaron ser gigantes intelectuales, portadores de una sabiduría y resiliencia que lo dejaron sin palabras. Se dio cuenta de que su ciudad no era solo un mapa de sus inversiones, sino un rico ecosistema de conocimiento y experiencia humana del que se había aislado por puro prejuicio. La verdadera riqueza, entendió, no estaba en sus torres de cristal, sino en las historias de vida que, en su arrogancia, siempre se había negado a escuchar. Inspirado y transformado por estas lecciones, Ricardo regresó a su empresa como un hombre nuevo. En una reunión de emergencia, sorprendió a su junta directiva al anunciar la nueva filosofía de la empresa. Nuestro mayor activo no es nuestro capital, sino el potencial humano que estamos desperdiciando, declaró. La creación del fondo de becas fue solo el comienzo. Su decisión más radical fue ascender a Carmen Martínez. Esta mujer, dijo al presentarla, me ha enseñado más sobre liderazgo y dignidad en una semana que todos mis MBA. A partir de hoy, ella nos enseñará cómo ser una empresa que valora a las personas y no solo las ganancias. La revolución en la empresa de Ricardo Salazar había comenzado. Carmen, convocada a la sala de juntas, pensó que sería despedida. En cambio, se encontró ante una oferta que cambiaría su vida. Con la misma dignidad silenciosa con la que había empujado su carrito de limpieza durante años, aceptó el nuevo cargo. Pero no lo aceptó como un regalo o un acto de caridad. Lo aceptó como el reconocimiento de un valor que siempre supo que poseía. En ese momento, la mujer que durante tanto tiempo se había visto forzada a ser invisible, asumió su lugar en la mesa, no como una exempleada de la limpieza, sino como una líder. Su transformación y la de Ricardo demostró que el verdadero cambio no ocurre solo con palabras, sino con el coraje de reescribir las reglas del juego. La transformación de Ricardo no estuvo exenta de pérdidas. Sus antiguos amigos del club de élite lo confrontaron, llamándolo débil, loco. Cuando se negó a abandonar su nuevo camino, lo excluyeron. Pero Ricardo no sintió la pérdida. Sintió una liberación, como si se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Su nueva comunidad no se reunía en cenas de lujo, sino en las mesas de estudio de la biblioteca pública.
Sus nuevos amigos no eran magnates del petróleo, sino profesores refugiados y madres trabajadoras. Cambió un círculo de espejos que solo reflejaban su arrogancia por un círculo de ventanas que le mostraban la vastedad y la belleza del mundo real. Un año después, los frutos de aquel cambio eran visibles e impresionantes. El Fondo de Becas Lucía Martínez ya había enviado a decenas de jóvenes de comunidades de bajos recursos a las mejores universidades, jóvenes que, de otro modo, jamás habrían tenido esa oportunidad. En la empresa, bajo el liderazgo de Carmen, la cultura del miedo había sido reemplazada por una de respeto y colaboración, resultando en un aumento récord de productividad y satisfacción. En la primera ceremonia de graduación de los becarios, Ricardo miró a la audiencia de rostros jóvenes y esperanzados y sintió un tipo de riqueza que sus acciones en la bolsa de valores nunca podrían proporcionarle: la riqueza de un propósito. Aquel día, frente a una audiencia de estudiantes, padres y periodistas, Ricardo hizo su anuncio final. No habló de ganancias ni de mercado, sino de redención. Honró a Lucía como su más grande maestra, la niña que le enseñó el verdadero valor de la vida. Y entonces dedicó la mitad de su fortuna personal a crear la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, una organización que expandiría las oportunidades educativas por todo el país. Ya no era un acto de caridad para limpiar su conciencia, era la redefinición completa de su legado, la transformación de un imperio de dinero en un imperio de oportunidades, construido sobre los valores que una niña de 12 años le había enseñado. La historia, que comenzó con un acto de humillación en una oficina fría y sin alma, terminó con una celebración de esperanza en un auditorio lleno de vida. Fue el viaje de un hombre que descubrió que la verdadera inteligencia no es demostrar que se sabe más que los otros, sino tener la humildad de aprender de todos. Aprendió que el mayor retorno de la inversión proviene de invertir en las personas. Y al final, Ricardo entendió que el documento más valioso de su vida no era el texto antiguo que nadie podía leer, sino el futuro brillante de una niña a la que finalmente había aprendido a ver, demostrando que la sabiduría no se encuentra en manuscritos raros, sino en el simple acto de tratar a cada ser humano con dignidad. Una historia que demuestra que nunca es tarde para aprender la lección más importante de la vida. Si el viaje de Ricardo, Lucía y Carmen te ha inspirado, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Difundamos el mensaje de que la verdadera riqueza es la dignidad.